parte de mezclas tenemos lo que es la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Ese es el calor. Entonces, tenemos como entalpía de entrada, tenemos en este caso dos entradas. Uno es el benceno líquido y otro es el gas. Entonces, para no confundirnos, ¿no?, un poquito en esta parte, vamos a desarrollarlo de esta forma. Como entalpía de entrada, vamos a tener la entalpía del gas y la entalpía del benceno líquido. Y de salida solo tenemos un único gas, que igual está compuesto por varios componentes. Entonces, la entalpía de salida va a ser directamente la entalpía del gas. Y procedemos a lo que, como ya saben, la entalpía. Entonces, la entalpía de entrada va a ser la entalpía del gas, ¿no?, que es todo este paréntesis, que empezamos con el benceno, el tolueno, el metano y el hidrógeno. Entonces, el número de moles del benceno por la integral del Cp del benceno desde una temperatura de referencia hasta la temperatura a la cual está esto, que es 400 grados centígrados. Y así para cada componente, el tolueno, el metano y el hidrógeno. Pero a la entrada no solo tenemos al gas, también tenemos al benceno líquido. Entonces, más, acá está el más, y el mismo tratamiento para el benceno líquido, el número de moles de benceno de esta entrada, por la integral del Cp del benceno desde una temperatura de referencia hasta la temperatura a la cual está entrando el benceno, que es 20 grados. Entonces, todo eso sería la entalpía de entrada. La entalpía de salida. Y la entalpía de salida, a la salida, como pueden ver, tenemos un único gas con 4 componentes. Entonces, igual nos fijamos lo que es la temperatura del gas, 200 grados centígrados, y pasamos a reemplazar en la entalpía de salida. Entonces, el número de moles del benceno desde una temperatura de referencia hasta 200 grados centígrados. Y lo mismo para cada componente. Y bueno, eso sería todo porque solo a la salida tenemos el gas que está a 200 grados centígrados. Bien, entonces ya tenemos la entalpía de entrada y de salida y reemplazamos en esta ecuación del calor. En esta parte, si reemplazamos, bueno, el término se hace largo, pero vamos a reemplazarlo. Entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Los términos empiezan a ser grandes, pero es así, ¿no?, como se debe hacer. Bueno, esto lo vamos a poner en llaves porque el menos va a afectar a ambos, ¿cierto? A la parte que es del gas y luego a la parte que es del benceno. Entonces, no nos olvidemos. Bueno, en este caso, lo que hacemos es elegir la temperatura de referencia y, bueno, elegimos la temperatura de referencia que mejor nos convenga para eliminar la mayor cantidad de términos. En este caso, nos conviene, bueno, da igual si podríamos reemplazar 200 o 400, pero para eliminar esta parte de lo que es la salida, o sea, el negativo con todo esto, podemos decidir eliminar los 400. Entonces, ponemos como temperatura de referencia 400 grados centígrados. En ese aspecto, no, a ver, permítanme un momento, creo que hay un error. No, la temperatura de referencia es 200. Aquí me estoy equivocando. A ver, denme un momentito, por favor. Creo que aquí me confundí con los números. Bueno, creo que sí, en esta parte me he confundido horrible. Pero bueno, a ver. El punto es, como ya habíamos visto anteriormente, elegir la temperatura de referencia que nos elimine, ¿no?, la mayor cantidad de términos. Como les había dicho en este caso, nos convendría en realidad eliminar lo que es la entalpía de salida, que es la que está... ay, no, perdón.
cometiendo un grave error en esta parte. Reemplazamos acá en el calor, perdón. Bueno, recapitulando, perdón, van a disculparme, confundí. Tenía acá la entalpía de entrada, acá la entalpía de salida, nos reemplazamos en lo que es la ecuación del calor, tenemos esto como la entalpía de salida y restamos acá la entalpía de entrada. Acá me confundieron esto. Entonces reemplazamos acá, como les había dicho, colocando en corchetas para no, no confundirnos, ¿no?, con el signo. Ahí está. Entonces aquí elegimos la temperatura de referencia como 400 y bueno, en ese aspecto se nos eliminan los que son las integrales con 400 y nos queda las entalpías del tratamiento para el benceno, tolueno, metano, hidrógeno, perdón, y para el benceno líquido. Lo que nos pedía es el flujo del benceno líquido, entonces esto lo remarcamos porque es lo que tenemos que despejar. Entonces, para el gas de salida calculamos los CPs de acuerdo a los valores de las integrales. Como ya les había dicho, esta parte viene del desarrollo, ¿no? Esto es todo el desarrollo con el CP de tablas, ¿no? Con las constantes A, B, C, D, y bueno, este resultado parte de todo el procedimiento ya hecho, ¿sí? Para los 4 componentes que tenemos del gas, que es el benceno, el tolueno, el metano y el hidrógeno. Entonces, para el benceno líquido, como considerando lo que son las temperaturas, a 400 grados no estaría en estado líquido, ¿cierto? Entonces habría un cambio de fase y viene ese tratamiento en esta parte. Partimos de lo que es el estado gaseoso hasta su temperatura de ebullición, restamos lo que es la entalpía de vaporización. Bueno, en este caso sería con el signo negativo, que es la inversa. Y bueno, luego sumamos la matriz para el estado la integral, perdón, para el estado líquido, partiendo de la temperatura de ebullición hasta los 20 grados, que es a la que inicialmente entra el benceno. Entonces, igual, resolviendo estas dos integrales de acuerdo a las constantes y demás, realizadas según tablas, se obtienen estos valores y los reemplazamos, ¿no?, en lo que es esta ecuación. Como ya habíamos dicho, el calor, bueno, nos dice que es adiabático, entonces el calor es 0. Y bueno, este término podemos llevarlo al otro lado y reemplazamos los valores. Estos son de los números de moles, convertido a número de moles, y estos son los CPs. Entonces, este es el benceno, el número de moles de benceno, y despejando, acá nos queda 316,19 kmol/h. Esto es el benceno líquido, el flujo de benceno líquido, que es lo que nos pedía, necesario para que el gas salga a esta temperatura, ¿cierto? Entonces, es de esa forma. Como ven, es un poco, es lo mismo, ¿no? Casi en todos los ejercicios, solo es el tratamiento de la integral, el proceso, donde hay que calcular los números y demás. Entonces, este es el resultado. Y bueno, era un proceso de mezcla simple. Entonces pasamos a otro tipo de ejercicios en los cuales podemos tener un proceso previo o posterior a la parte del calor, del tratamiento con energía. Entonces, vamos a leer este ejercicio. Para la combustión de etano y metano se requiere un 50% de aire. Las reacciones son completas y todo sale en estado gaseoso. Si el flujo de salida es de 200 kmol y sale a 110 grados centígrados, calcular el calor que se puede extraer hasta 25 grados. Entonces, en esta parte, bueno, en este tipo de ejercicios también podemos tener lo que es, como les había dicho, un proceso previo o posterior. Este proceso puede ser un proceso físico o un proceso de reacción química, como les había dicho. Si se dan cuenta acá, el proceso de reacción química no está en la parte del calor, está antes. Tenemos acá la reacción de combustión, que ustedes ya saben hacerlo, y posteriormente los gases de combustión, ahí ya nos está una temperatura, y ahí nos indica que se enfrían esos gases, entonces ahí está
la adición de calor. Entonces, este tipo de ejercicios también puede haber. Partimos de lo que ya sabemos, que es parte del primer parcial, las reacciones, ¿no?, de combustión, siempre igualadas. Y bueno, saben, calculamos el oxígeno teórico. En este aspecto directamente se considera combustión completa, no sería necesario todo el proceso de combustión completa y demás. Tampoco no nos indica nada, ¿no? Entonces, como les había dicho, se considera directamente combustión completa. Y bueno, calculamos el oxígeno teórico, que sería 275, esto con estequiometría. Y bueno, para el oxígeno que entra, le adicionamos el exceso, que nos indica que es 50%. Y bueno, hacemos lo propio para el nitrógeno que entra, partiendo de los moles de oxígeno que entra. 412,5 moles. Por la relación estequiométrica tenemos 1551,78 moles de nitrógeno. Como es combustión completa, podemos decir que el oxígeno que reacciona es igual al oxígeno teórico, calculamos, es igual, es el indicado, les he explicado cómo es que usamos esa lógica. Entonces podemos realizar este balance de masa, ¿no? El oxígeno que entra va a ser igual al oxígeno que reacciona más el oxígeno que sale. Entonces calculamos los moles de oxígeno que sale partiendo de los datos. Bueno, para calcular el dióxido de carbono que se produce, igual lo hacemos por relación estequiométrica de las dos reacciones, acá como lo hacemos para el oxígeno, también lo hacemos para el dióxido de carbono y obtenemos los moles de dióxido de carbono que se produce. Lo mismo para el agua, con relación estequiométrica, calculamos los moles de agua que se produce. Entonces, a la salida del horno, lo que necesitamos bueno, son los números de moles y, bueno, lo que nos pide, ¿no? La composición, no me acuerdo si nos pide, pero también hallamos la composición de los gases de combustión y reciben parte del proceso de energía. Entonces, nos dice que estos gases están a 110 grados centígrados, es un flujo de 200 kilomol. Entonces, en este aspecto partimos y por eso hallamos lo que son las composiciones. Nos dice que la salida va a ser a 25 grados. Obviamente los compuestos van a ser los mismos, no cambia eso. Y partimos ahí con el balance de energía, que como ya saben, el calor es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Pues la entalpía de salida, acá también tenemos, como se dan cuenta, una mezcla de gases. En este caso gases, ¿no? Tenemos una mezcla acá a la entrada y también a la salida. Entonces, es parte de ejercicios de mezcla en donde usamos temperaturas de refrigeración. La entalpía de salida va a ser el número de moles de dióxido de carbono por la integral del Cp del dióxido de carbono desde una temperatura de referencia hasta la temperatura a la cual sale del reactor y bueno, es 25 grados. Entonces, eso mismo se hace para todos los componentes de este gas de salida. Dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y agua. Y lo mismo para la entalpía de entrada, son los mismos componentes, así que es lo mismo, pero cambia lo que es la temperatura. Partimos de la temperatura de referencia hasta los 110 grados centígrados, que es a la temperatura a la cual entran estos gases de combustión al proceso energético. Entonces, reemplazamos acá en la ecuación del calor, salida menos entrada, y bueno, nos queda esto. En este caso, elegir cualquier temperatura da lo mismo porque vamos a eliminar la misma cantidad de términos, pero bueno, para no tener valores negativos, por así decirlo, elegimos la menor que la temperatura de referencia. Entonces eliminamos todo este término, ¿cierto? Y nos va a quedar esta sola. Entonces nos queda el calor igual a menos el negativo, lo que es el número de moles de dióxido de la integral de 25 a 110 por el Cp del dióxido de carbono por la diferencia de temperatura. Entonces esto para cada componente. Y bueno, este es todo el proceso, ¿no? Hay que realizar las integrales con los componentes que tenemos. Y bueno, con los números de moles que acá nos indican, por favor pueden calcular cuál es el calor que vamos a obtener del proceso. Sí, por favor, calcúlenlo. Voy a
poner acá, estos son los números de moles. Lo voy a poner acá para que puedan verlo. Entonces, con estos números de moles y con los CPs de los compuestos, por favor pueden hallar el calor. Si ya tienen el programa en sus calculadoras, creo que es bastante fácil. Y me dictan el valor del calor. Auxi, una pregunta. ¿Sí? Chama, ¿cómo determinamos o cómo elegimos la temperatura de referencia? Digamos, si tengo una sustancia que está entrando a estado líquido a 25, no, está entrando a 30 grados Celsius y otra sustancia está entrando a 35, digo, ¿cómo tomo la temperatura de referencia? La temperatura de referencia es de acuerdo a criterio suyo. Como le digo, al final acá tenemos la ecuación del calor, ¿cierto? Con todas estas integrales. Entonces, para esto, como acá dice, elegimos una temperatura de referencia que convenga para eliminar la mayor cantidad de integrales. ¿Esto para qué? Para disminuir un poquito el proceso del typeo, ¿no? De las integrales. Entonces, en este caso, tenemos 4 términos acá. Acá para estos de salida tenemos el dióxido, el oxígeno y el agua. Son 4 términos que están a 25. El segundo, la entalpía de entrada es esta. También tenemos los mismos términos, que es el dióxido, oxígeno, nitrógeno y agua. Son 4 términos que tienen 110 grados centígrados. Entonces, en este caso, elegir 25 o elegir 110 nos va a eliminar la misma cantidad de integrales. En este caso, por eso elegimos cualquiera. Y también podríamos haber elegido 110 y todos estos términos se nos hubiera ido. Y solo tendríamos que resolver estas integrales. Entonces, es de acuerdo como le digo, al número de integrales que quiere eliminar. En este caso de acá arriba, el primer ejercicio, creo que está un poquito confuso igual. Tenemos todas estas integrales. Entonces, acá tenemos, con 200 tenemos, se da cuenta, 4 términos. 1, 2, 3, 4. Y con 400 también tenemos 4. 1, 2, 3, 4. Y tenemos uno solo a 20. Entonces, en este caso, nos convenía usar ya sea 200 o 400. Podríamos también usar 20 acá, pero pero en este caso, en este ejercicio no nos conviene porque este es el término que queremos hallar. Pero si no fuera así, digamos, si en este caso quisiéramos hallar el calor, acá en esta ecuación, como le digo, podríamos eliminar estos de 200, estos de 400 o este de 20 grados, o sea, usar como temperatura de referencia 20. Pero como le digo, es bajo conveniencia de cuántas integrales vaya a eliminar para disminuir, ¿cómo se diría? Todo el proceso largo, digamos, de la integral. Si en este caso elegiríamos 20, aún tendríamos que resolver estas 4 integrales y estas otras 4 integrales. Entonces es más tedioso ese trabajo. Por eso elegimos ya sea 200 o en este caso 400 y así eliminamos estas 4 integrales. Tenemos, claro, aquí otras 4 con esta una más, pero nos conviene, ¿no? En este caso, eliminar 4 integrales a eliminar una integral. Esto solo es para ayuda en el proceso de resolución del ejercicio. Solo es para eso. O sea, la temperatura de referencia puede ser la que se elija de los que están acá. Acá tiene 25 y 110. No puede elegir como temperatura de referencia o otra temperatura, digamos, no sé, 30. Podría ser, pero podría tener también otras consideraciones. Entonces, para no incurrir tanto en un error, elegimos una de las temperaturas que tengamos acá, en este caso 25 o 110. Y elegimos cualquiera de las dos. No sé si me dejé entender. Sí, Auxi, gracias. Ya, bueno. ¿Lograron resolver? Por favor, díganme, no tengo el resultado.
Auxi, ¿me escucha? Sí, sí. Auxi, para el agua de 25 hasta 100 tengo que utilizar el líquido, ¿verdad? Y de 100 hasta 110 el CP del vapor, ¿verdad? ¿O cómo lo hago eso? No. En el caso de combustión, porque este está viniendo de un proceso de combustión, el agua es en estado gaseoso, está en estado gaseoso. Ah, ya, gracias. Tiene razón, sí. Y me sale 5.414 en total. Negativo. ¿Cuánto? 5.414. Bueno. Van a revisar este dato. Imagino que está bien porque solo es reemplazar los valores, ¿no? Bueno, la reunión ya se nos va a cortar. Vamos a hacer un ejercicio más y voy a terminar con esta parte, ¿sí? En un momento les envío el enlace al grupo.